A saludarlo al profesor Luis Laferrer. Luis es docente, economista, y en realidad tiene una cátedra por una nueva economía humana y sustentable. Ese es su punto de vista, su pensamiento. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto volver a estar acá en esta posibilidad que me dan, aclarando que, bueno, estamos impulsando un espacio donde participan más de medio centenar de personas que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, con la idea justamente de poder aportar en algo que nos parece cada vez más imprescindible, ¿no? Construir algo distinto antes que este orden social acabe con la humanidad. Bueno, hay una serie de datos que en todo caso están arrojando los números que abonan la idea que vos estás planteando. Un 60% de pobreza, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe. El hecho de, bueno, de la resolución que tomó el Congreso de la Nación con los jubilados. El interrogante de lo que representa lo que va a resolver el Congreso de la Nación en materia de la ley universitaria. Cuestiones que en todo caso hablan de una puja distributiva y de una toma de conciencia de algunos sectores sociales de la necesidad del conocimiento y la educación, ¿no? Como piedra basal para pensar en un futuro. Sí, yo de manera reiterada siempre aclaro de mi mirada como economista es pensar cuál es el objetivo de la actividad económica que desarrollamos socialmente, que es producir y distribuir los bienes y servicios que necesita una sociedad, una comunidad para vivir dignamente. Entonces, siempre empezamos precisamente con los números que vos señalás. ¿Cómo vive la gente? Para saber si anda bien la economía. Porque la economía no anda bien si hay un equilibrio presupuestario o si hay un superávit de la balanza comercial o si tenemos un problema de déficit fiscal o no. La economía anda bien si garantiza lo que debe garantizar, condiciones de vida digna para todos. Y vos lo señalaste, los índices de pobreza, en realidad, lo que se dan oficialmente como promedio del primer semestre, es un promedio que oculta varias cosas, pero fundamentalmente que a fin del primer semestre ese índice es mucho más alto. A principio del año no era tan alto, fue subiendo. El promedio aparece menor. Entonces, nosotros estamos mucho más cerca del 60 como globalidad, y no solamente algunas ciudades. Esas ciudades que están en el 60 están mucho más alto. E inclusive más, hay indicadores como los del Observatorio Social de la UCA que toman en cuenta otro parámetro, además del nivel de ingreso, y nos dicen que sí, estamos superando ya el 60% largamente. Y hay un sector de la población muy importante que está cercano en los ingresos para caer debajo de esa línea, es decir, que podemos llegar rápidamente al 70%. Cuando yo hablaba al inicio de este gobierno del escenario que nos esperaba si se llevaban a cabo, ¿no es cierto?, las medidas que anticipaban, los funcionarios que nombraba, y yo le decía, vamos a llegar a esta situación, y parecía medio alarmista, ¿no es cierto?, y me hubiera gustado equivocarme, pero lamentablemente se están confirmando. Es decir, esta economía de ninguna manera garantiza lo que debe garantizar, al contrario, va en sentido inverso, va agravando las condiciones, porque el gobierno anterior no es que venía bien, estaba con más de un 40% de pobres, ¿no es cierto?, y un porcentaje elevado de indigentes. Este gobierno en tiempo récord, casi récord histórico, ha llevado los índices de pobreza a estos niveles y de indigencia también muy graves, casi el 20% de la población con problemas de alimentarse. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros decimos, las medidas que se tomaron llevaron necesariamente a esta situación. Acá no hubo errores técnicos, porque a esta altura digamos, de la evolución política y dado los conocimientos que tienen todos, se sabe que si se toman medidas, por ejemplo, que promueven, como al principio se promovió la inflación, con una devaluación de más de un 100%, y es obvio que van a caer drásticamente los ingresos de la gran mayoría, y en especial, con el ajuste que empezó a hacer este gobierno, profundizó algo que ya venía de gobiernos anteriores, que es el saqueo que sufren los jubilados de su ingreso, que es legítimo, y que se los están robando. Se lo están robando en violación a la Constitución y a la ley vigente. Y Ahora, yo decía, sí, Luis, sí, me paro ahí para interrumpirte un segundo, porque, a ver, estamos hablando de una cuestión de tiempo, en todo caso, que no es menor, es un tema muy importante. En los dos últimos gobiernos hubo prácticamente un 5 o un 6% de incremento de la pobreza. En definitiva, terminaron de esa manera.
Y la sumatoria de esa pérdida o de esa ganancia en pobreza que ha tenido la Argentina en 8 años solamente fue alcanzada en 6 meses. O sea, ese proceso de aceleración de la pobreza representa sin lugar a dudas puntualmente una serie de medidas que han impactado severamente en la sociedad. ¿Cuáles son esas medidas? Vos mencionaste la devaluación, pero además de eso, ¿qué otros aspectos se pueden destacar? No, fundamentalmente que en la fórmula de actualización del haber jubilatorio había uno de los valores era la inflación. El gobierno anterior sacó ese valor, es decir, ya generó un perjuicio, y obviamente al promover este gobierno la alta inflación, lo que hizo fue justamente tratar de generar recursos para sí, el Estado, achicando lo que tienen que pagar los jubilados. Entonces está pagando menos los jubilados y está haciendo un ajuste, pero además está haciendo ajustes por otro lado también, sacándole la educación, sacándole las provincias, sacándole el gasto a transporte. Es decir, está haciendo todo lo que perjudica a la gran mayoría con un objetivo, porque además los números son claros. En este semestre, el primer semestre, hubo una caída brutal del ingreso de los jubilados, y además criminal, ¿no es cierto? Pero eso generó un superávit que se utilizó totalmente para pagar los intereses de la deuda. Es decir, se le robó a los jubilados para pagarle a los usureros, por una deuda que ya hemos hablado, es inexistente, fraudulenta, la pagamos más 10 veces y cada vez debemos más. Es decir, acá hay una intencionalidad, estos no son errores. No puede ser, como ya he señalado en otros momentos, ¿no es cierto?, que tengamos una población apenas para el semejante territorio y superficie y rico en todo, de 46, 47 millones de habitantes sobre 8.200 que viven en el planeta, y no podamos garantizar la comida para esta gran mayoría, ¿no es cierto? Ahora, hay también, Luis, hay también otras cuestiones que tienen que ver con las definiciones que se hacen sobre un gobierno. Este gobierno se define como un gobierno libertario en materia económica, y sin embargo, mucha gente que pertenece al mundo libertario de la economía no coincide con esa calificación, porque en todo caso dicen que hay un intervencionismo de parte del Estado en materia económica mucho más alto de lo que se podía llegar a suponer sea un libertario. Y esas intervenciones, en todo caso, son las que están perjudicando seriamente a la población. Sí, pero además hay un intervencionismo muy claro, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con un gobierno liberal, como por ejemplo el fijar un valor del dólar, que obviamente está desfasado en relación a los precios internos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos meses el dólar oficial está siendo más barato. ¿Y cuál es el objetivo? Que los grandes especuladores y las grandes corporaciones que ganan en peso puedan hacerse de dólares baratos para llevárselo afuera. Es decir, sigue la rueda loca, ¿no es cierto?, de la fuga. Hubo fuga de divisas durante el kirchnerismo, más de 100.000 millones de dólares. Hubo fuga de divisas durante el macrismo, más de 100.000 millones de dólares. Y acá va a haber fuga de divisas. ¿Y qué pasa? Se van a fugar los dólares baratos, y cuando no tengamos dólares, el dólar va a subir. Evidentemente que va a subir mucho. Y cuando suba mucho, y eso va a haber que pagarlo, se lo van a cobrar ¿a quién? Y con más ajuste a los trabajadores, a los jubilados, al grueso de la población. Este es el tema. El tema es que tenemos que ver, porque todavía, si bien es cierto que está despertando la sociedad, lo cual me parece muy importante y muy interesante, porque lo único que puede frenar este rumbo tan rápido hacia el abismo que llevamos es la sociedad movilizada, es la sociedad participando, es decir, una democracia mucho más auténtica, ¿no? Porque lamentablemente los partidos políticos mayoritarios están avalando, vinieron avalando en los gobiernos anteriores y están avalando estas políticas que impulsa el Fondo Monetario y los usureros internacionales. Hay una cuestión también para destacar que tiene que ver con el blanqueo que se está registrando por estos días. Blanqueo que en todo caso beneficia fundamentalmente a aquellas personas que no han hecho los aportes correspondientes en tiempo y forma, y resulta que se le sigue recortando los ingresos a los trabajadores y a esta gente se le permite el blanqueo sin tener que pagar un solo peso de impuesto ni de pena por haber cometido el fraude que cometieron. Sí, está muy bien la observación, porque esto es aberrante. Es aberrante, pero además lo dijo abiertamente el presidente ante un foro de grandes empresarios, que le dijo, los felicitó, dice: ustedes, los que están fugando divisa, los que son evasores, son héroes, porque no están pagando los impuestos que cobra el Estado. Es decir, los héroes acá son los saqueadores, son los usureros.
Y este blanqueo es un blanqueo que no solamente beneficia a los evasores, sino también abre la puerta a que ingresen al circuito legal el dinero habido de mala manera, de manera delictiva, a través del narcotráfico, a través del tráfico de personas o tráfico de armas. ¿Por qué? Porque pueden ingresar dinero sin necesidad de declarar el origen. Es decir, esto es bestial. El grado de impunidad y de delictivo que tienen estas normas es tremendo. Y todo se hace para favorecer a un grupo muy reducido, y obviamente que la contracara de eso es que todo lo que acumula de riqueza este grupo es a costa de lo que pierde el grueso de la población. Y esto es lo que se está viendo ahora. La población está reaccionando, está comenzando a darse cuenta que no es culpable de lo que está pasando, de lo que pasó, entonces no tiene por qué seguir pagando ningún ajuste. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, y en todo caso siempre recurrimos a tus ideas que son sumamente interesantes para poder analizar la situación económica de la Argentina y el porqué del sufrimiento de la crisis de vastos sectores de la sociedad. Que tengas muy buenas noches. Gracias.